por qué los pacientes orinaban. Y además la orina tenía sabor dulce, como la miel. ¿Bien? Es una patología entonces asociada hacia grandes cantidades de glucosa en el nivel sérico, lo cual puede desencadenar no solamente que el paciente orine un montón, sino un montón de alteraciones adicionales. ¿Ya? Muy bien. Para eso primero tenemos que hablar acerca de cómo es el proceso de la glucosa. Ya. ¿Para qué necesitamos glucosa? Aquí vamos a dibujar una celulita cuadrada. Celulita cuadrada. Aquí está su núcleo, ya tiene el núcleo basolateral. Esta celulita, para cumplir todas sus funciones, como ustedes lo han dicho, requiere ATP. ¿No? El proceso de fosforilación es básico para cumplir la producción de proteínas, para formar canales iónicos, para la despolarización. El transporte, como no, pues el segundo mensajero también deriva del ATP, la AMP cíclico. Aquí está, para ser un mensajero intracelular, entre otras funciones más. Casi todas las funciones celulares están regidas gracias a la liberación, a la formación de ATP. ¿Dónde se forma el ATP? Hay dos vías. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué son? Ya, muy bien. La vía glucolítica tiene una parte importante, la vía anaeróbica, ¿no es cierto? Y la vía aeróbica. La vía aeróbica requiere de reactantes de oxígeno, los cuales se encuentran a nivel mitocondrial. Ese es el más importante, en las mitocondrias. La vía más común, la que tienen todas las células, es la vía citosólica, la vía anaeróbica, ¿no? La que sucede en todo el citoplasma. Acá solamente vamos a hacer un recuerdo. Acá solamente se van a formar 2 a 4 moléculas de ATP en la vía citosólica. Poquito. Pero libera 2 detritos adicionales, que es el acetilcoenzima, acetil-CoA y el ácido pirúvico, el piruvato. Y precisamente de estos dos son los que son utilizados por la mitocondria en un ciclo que se denomina el ciclo de Krebs mitocondria, para formar con estos detritos alrededor de 24 o 26 moléculas de ATP. ¿Ya? Entonces, la vía mitocondrial es importante para la formación del ATP. Pero aquí nos estamos olvidando de algo importante. Estamos tomando en cuenta qué es lo que pasa con la glucosa cuando ingresa a la célula. Esta es la glucosa, ¿no? Esta glucosa va por 2 ciclos, el ciclo anaeróbico, el ciclo aeróbico mitocondrial, ¿no? Que se llama ATP. Pero ¿cómo es que ingresa? La glucosa, por si acaso, la glucosa es una molécula grande. Pesa aproximadamente unos 7.000 a 18.000 datos. Es bastante voluminosa. Entonces no puede pasar por osmolaridad, no puede pasar por transporte pasivo. Necesita sí o sí transporte activo. Y el transporte activo, ¿qué requiere? Se requiere de 2 cositas el transporte activo de la glucosa. Uno, esta molécula que estamos viendo acá, ATP. Gasto de energía. La proteína está acá, ¿ya? ¿Qué más? No depende de canales de voltaje. En la célula blanca requiere de una llavecita. Aquí está su llavecita. La anterior clase habíamos hablado de esto. El canal, esta proteína se llama GLUT4. Este se llama el receptor insulinotrópico. Que es apetente a la insulina. Aquí voy a dibujar la insulina con este rojito. Aquí llega la insulina. Y por lo tanto, cuando la insulina llega activa al receptor 4, lleva un mensajero por medio del AMP cíclico,
llevas marcar mensajes, regresa con el fosfatidino, sector del fosfatidino, sector, apertura del canal se apertura para introducir esta molécula grande del glucógeno, después pasa por el ciclo anaeróbico, pasa por el ciclo aeróbico y se forma en ATP para que la célula pueda cumplir sus funciones. ¿Vale? Así es el proceso celular. ¿Estamos? Sí. Ahora vamos hacia el otro lado. ¿Cómo es que se libera insulina? Vamos a hablar de eso, porque esta llavecita es importante para que la glucosa pueda ingresar a la célula. ¿Qué otra estructura? Ya una célula redonda va a ser esta célulita se llama la célula productora de insulina. ¿Cómo se llama esta? La célula beta. Célula beta. Esta célula es estimulada gracias a las concentraciones de glucosa. Las altas concentraciones de glucosa que llegan al páncreas estimulan la liberación de insulina. ¿Con qué mecanismo lo hace? La glucosa tiene que ingresar, ¿cierto? Pero este tiene su propio canalcito. Eso. El GLUT2 es dependiente de las concentraciones de insulina. Aquí no hay como tal un receptor insulinotrópico. ¿Ya? Depende de concentraciones. Es como un receptor barométrico. Entonces las concentraciones activan la apertura del canal GLUT. Entonces ingresa el GLUT, ingresa la glucosa. Ingresa la glucosa. Ahora, esta glucosa de la misma manera estimula la liberación de insulina, pero por un mecanismo especial. La insulina se va englobando acá, hay varias moléculas de insulina englobadas, en forma de vesículitas dentro del citoplasma de la célula, pero esto tiene un potencial de liberación, tiene que alterarse su liberación, y esto pasa por la glucosa. La glucosa lo que hace es elevar el umbral del potencial. Es una proteína la glucosa. Y las proteínas tienen carga negativa. ¿Ya? Entonces lo que eso hace es que la célula ingrese grandes concentraciones de potasio. Potasio, empieza a cargarse, se vuelve su potencial muy negativo, hasta que estas las lleva hacia la zona de liberación. ¿Ya? Estas van a entonces liberarse hacia el torrente vascular. Antes de eso, dentro de la vía citoplasmática, porque la insulina por si acaso se produce en dos organitos, en el RER y en el aparato de Golgi donde se va a encapsular. ¿Ya? En el RER tenemos la preinsulina. Pero proinsulina. En el aparato de Golgi vamos a tener ya la conformación de la preinsulina. Estas moléculas son bien grandes, bien hartos aminoácidos, bien grandes, pero en este proceso metabólico lo que se hace es cortar las partes quemadas que menos se necesitan y queda una moleculita bien chiquita formada por alrededor de 28 aminoácidos, ¿ya? Los cuales van a liberarse y esta insulina completa. Esta insulina entonces es liberada hacia el torrente vascular. En el torrente vascular se va a dirigir hacia la célula blanca, ¿no? Y en la célula blanca va a desencadenar estos cambios que hemos visto acá. Las células blanco, por si acaso, a las cuales se va a dirigir son músculo estriado esquelético, hepatocito, digamos que este es el hepatocito, porque parece más un hepatocito, en verdad es solo tiene un núcleo, hepatocito, y el adipocito. En los cuales van a desencadenar el proceso anabólico.
¿Ya? Muy bien. Así es el proceso de la liberación de la insulina. Ahora, el asuntito es este. Acá tenemos a nuestra célula original, ¿no es cierto? Nuestra célula original, la célula beta pancreática, la que produce, la que origina la insulina. Y tenemos al otro lado el torrente vascular, porque es el sitio donde va a viajar. Aquí está el torrente vascular. De este otro lado vamos a colocar a nuestra célula blanca. Debería ser una célula adiposa, una célula muscular. ¿Bien? Entonces, el ciclo normal hace que la insulina se libere por las concentraciones altas de glucosa. Tenemos aquí glucosa alta. Digamos que ya es la hora del almuerzo, entonces han ido a almorzar, entonces han comido, ¿cierto? La glucosa se va a absorber en moléculas grandes, en monosacáridos en el intestino. Se absorben monosacáridos, humanos, lactosa, etcétera. Y esto tiene que biotransformarse en el hígado. En el hígado es el primer paso del proceso de metabolismo de la glucosa. ¿Ya? Todo lo que nosotros comemos, que es absorbido como monosacáridos, llega hacia el hígado y en el hígado se van a transformar esta molécula que la glucosa. El hepatocito tiene la capacidad de formar glucosa hepática. ¿Ya? Pues tenemos grandes concentraciones de glucosa y alta glucosa. Esta glucosa hemos dicho que llega al páncreas. A ver, llega al páncreas y es un estimulador de la liberación de la insulina. Si no hay grandes concentraciones de glucosa, ¿qué pasa? La insulina no se produce. ¿Ya? Porque es un receptor derivado de la cantidad de glucosa que tengamos. ¿Ya? Es un fenómeno consecuencia. Mucha glucosa que promueve liberación de insulina. Aquí tenemos la insulina. Entonces, como hay alta glucosa, también vamos a tener alta insulina en el torrente vascular. Viene la glucosa más su complemento, más la llavecita de la cuerda. El que va a ingresar a la célula más el mecanismo por el cual va a ingresar. ¿No? Así se va. Y el objeto fisiológico de esto es que la insulina llegue hacia su receptor y por lo tanto la glucosa también puede ingresar, pues. La glucosa ingresa. Entonces aquí que vamos a ver, cuando la insulina se libera, baja la glicemia. Vamos a ver este mecanismo. Cuando aumenta la insulina, habitualmente lo que pasa es esto. Desaparece la glucosa porque ingresa a la célula. La insulina también, pues porque se va a utilizar, ¿no? Desaparece la insulina. Ahora, el problema es cuando existe resistencia a la insulina. Que es el caso en el cual vamos a observar el más frecuente de todos en el mundo, la diabetes mellitus tipo 2. Hay resistencia a la insulina. El colesterol hemos visto que puede jugar un papel importante. El colesterol tiene afinidad por receptor. Entonces el receptor no es apetente a la insulina. Como les he explicado en clase, es un cubre asientos, ¿no? Es un ocupa asientos, ¿no? Queda ahí sin hacer nada. Entonces la insulina no puede ingresar. Por lo tanto, si la insulina no puede ingresar, no puede activarse el canal T4 y la glucosa a nivel celular. Entonces el paciente con diabetes mellitus tipo 2, ¿qué características va a tener? A ver, en el laboratorio, ¿cómo vamos a ver? La diabetes, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué laboratorio va a tener? Glicemia elevada. Eso.
y también se caracteriza por lo que tiene hiperinsulinemia. Muy bien, esa es una característica de la diabetes mellitus tipo 2. Doctor, ¿y la diabetes mellitus tipo 1? A ver, vamos a ver este. La diabetes mellitus tipo 1 es por esto. Aquí voy a dibujar una celulita. Ya, de otro lado, queda muy bien. Acá abajo. Y esta es la diferencia entre los dos tipos de diabetes más frecuentes, porque hay 5 tipos de diabetes. Aquí está la célula y vamos a tener aquí una célula alterada, ¿no es cierto? Que es el linfocito. Es un linfocito T citotóxico tipo CD8. Esta célula, por alteraciones genéticas habitualmente encontradas en los alelos HLA, desarrolla un efecto de hipersensibilidad frente a la insulina, pero más que todo hacia los factores iniciales, a estos dos, hacia la proinsulina y la preinsulina, que se liberan también, pues, ¿ya? Entonces, estos factores lo que hacen es incidir en una respuesta anormal. Entonces empieza a existir migración de estas células. Ya saben que los linfocitos tienen una función inmunitaria. Estas células, los citotóxicos, empiezan a desencadenar afección, degradación, degeneración de las células beta pancreáticas. Entonces esta célula empieza a morirse, ¿no es cierto? Como muere, ya no sintetiza insulina. No sintetiza insulina, el paciente tiene esta característica. Tiene mucha glucosa, pero tiene una característica, la diabetes mellitus tipo 1, ¿no es cierto? A nivel laboratorial, ¿cómo se va a ver? Tiene hipergliceria, hipoinsulinemia, porque no se produce la insulina. Sí. Los pacientes de diabetes mellitus tipo 1 son los que generalmente suelen inyectarse insulina mediante. Precisamente, buena observación puntiva. Por eso, como este paciente no tiene insulina, el problema es la insulina, no hay alteraciones de los receptores, no hay alteraciones del receptor. Ya, no hay alteración en el receptor, entonces si le administran insulina a un paciente que tiene diabetes tipo 1, va a funcionar. ¿Ya? Entonces estos se denominan insulinorequirientes o insulinodependientes. Su tratamiento es para la insulinodependencia. A estos pacientes se les administra insulina. Y a estos pacientes también se les puede administrar insulina, pero en casos bien específicos, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes que tienen las complicaciones agudas de la diabetes, que vamos a ver después, ¿ya? Habitualmente estos pacientes tienen otro manejo, estos pacientes se les administra hipoglicemiantes orales. Como el problema no se aplica en la liberación de la insulina, está muy liberada. Hay otros mecanismos farmacológicos por los cuales nos podemos variar, ¿no? Son cerca de 8 tipos farmacológicos distintos. Esto lo vamos a ver, si no les doy un adelanto. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Sí? La diabetes tipo 1, ¿cuál sería la función o cómo se estaría funcionando el glucagón? Ya. El glucagón en la diabetes 1, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer una correlación con la diabetes tipo 2, ¿ya? En la diabetes tipo 2, al haber grandes concentraciones de insulina, actualmente genera un mecanismo de contrarrestación que produce cosa denominada una retroalimentación negativa. La insulina elevada produce disminución de las concentraciones de glucagón. Entonces, si aquí se produce una elevación del glucagón, acá como no está la insulina, o sea, pues, como es una enfermedad autoinmune, el organismo no tiene mecanismos de reconocimiento. La célula solamente sabe que le falta glucosa, no sabe que la insulina es la que está fallando aquí.
¿ya? Entonces ya se empieza a estimular a que el páncreas aumente las concentraciones de glucagón. En la diabetes mellitus tipo 1 más bien hay aumento de las concentraciones de glucagón. Y se sigue liberando. Muy bien. Una preguntita más hasta acá. Doctor, en una hiperglucemia habría deshidratación de las células y por este caso sería una poliuria. Buena. Sí. Vamos, ahora sí, la siguiente parte de la explicación. Ya sabemos cómo es que se produce la glucosa. No, pero cómo es que es el ciclo de la glucosa a nivel celular, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se produce la insulina para producir la introducción de la glucosa a nivel celular también? ¿Cierto? El objetivo de esto es bajar la glicemia, pero más que todo a nivel celular, favorecer que la célula utilice y pueda favorecerse de la glucosa, es decir, formar ATP, ¿cierto? Miren lo lleno que está. Está llenísimo. Está muy lleno. Está alta su concentración. Está alta su concentración. A ver, perdón. Voy a colocar una página Muy bien. El aumento de las concentraciones de glucosa en ambos casos, porque en uno existe aumento de la glucosa y en el otro existe aumento de la glucosa y la insulina, ¿vale? Pero en ambos casos hay aumento de las concentraciones de glucosa, porque no tiene cómo ingresar a las células, entonces tenemos mucha cantidad de glucosa. El aumento de las concentraciones de glucosa desencadena aumento de la osmolaridad, genera un ambiente hiperosmolar en el vaso sanguíneo. Todo esto desencadena aumento de la osmosis vascular, de la presión corporal. Con osmolaridad normal. 170 250 milimoles. ¿Ya? 170 250 milimoles. Es una osmolaridad capilar tisular normal. ¿Ya? Entonces, claro que sí. La osmolaridad, la densidad, la relación en la cual va a existir entre el tejido vascularizado, en el intersticio, las células, se encuentra en un balance. En todo el organismo más o menos se maneja esa cantidad de osmolaridad. 170, 250 miliosmoles. ¿Ya? Muy bien. Esta cantidad de osmolaridad, a ver, aquí se lo voy a poner. Perdón. Voy a borrar eso. La osmolaridad está dada gracias a ya, todo voy a partirlo en dos. En el primero tiene una osmolaridad normal, ¿ya? Está eusmolar, así se llama, eusmolar, en la cual hay un equilibrio de partículas. De este lado, que aquí estoy colocando unas partículas más o menos llenitas, ¿no es cierto? Hay otra cantidad de partículas también en el intersticio y hay otra cantidad de partículas en las células. ¿Ya? Aquí voy a colocar este colorcito azulito. Estas son las celulitis, las que se encuentran cerca del vaso sanguíneo, las células. Y aquí está el intersticio que también tiene una osmolaridad. La eusmolaridad quiere decir que existe un pareamiento entre las osmolaridades, ¿sí? Y este pareamiento se encuentra siempre entre 170 a 250 miliosmoles por litro. Esta osmolaridad está dada gracias a varias moléculas. Lo más importante es señalar es la albúmina y las proteínas, no exactamente las proteínas. También los electrolitos. La glucosa no juega un papel acá,
no tendría por qué jugar porque es una estructura de paso, ¿cierto? No está mucho tiempo en el torrente vascular, es utilizada rápidamente. Cuando ustedes comen, básicamente esto es llevado rápidamente hacia el nivel intracelular. Y a nivel intracelular pues ya cumple sus funciones metabólicas biológicas, ¿no? Ahora, en la diabetes ya no existe esto. No es una molécula de paso. Vamos a ver lo que está pasando. Vamos a ver todo esto lleno. Entonces desequilibra estas presiones que tenemos acá. Todo esto está lleno. La osmolaridad se eleva altísimo. Porque acá vamos a tener que la osmolaridad va a estar dada. Aquí vamos a ver concentraciones por encima superiores a 250 miliosmoles. A ver, díganme, cetoacidosis, ¿cuál es la concentración? 300. Y en el coma hiperosmolar, hiperglucémico. Estas son dos complicaciones de la diabetes, complicaciones diabetes. Coma hiperosmolar, ahí nos está diciendo su causa. Hiperosmolar, hiperglucémico. Dos complicaciones. Hay una tercera más que les voy a decir. Eso es pregunta general. Este es superior a 350 milosmoles. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí estamos viendo que esta concentración se debe a la albúmina, proteínas, electrolitos, pero hay algo más. Y aquí está el problemita, no sé qué, con la glucosa no puede ingresar a las células. Este juega un papel fundamental. Glucosa. Por lo tanto se eleva la glicemia. Y esto genera un desequilibrio, pues aquí teníamos a nuestras celulitas, ¿no? Aquí están las celulitas que se encontraban acá. Estas células, como la concentración es mayor acá, que van a hacer osmolaridad, van a migrar agua, sacan agua para diluir el medio, para nuevamente regresar a esto. A esto tienen que regresar. ¿Y cómo lo pueden regresar? Pues ustedes cuando se colocan 5 cucharas de azúcar en su café, pues está difícil tomarlo, porque está azucarado. ¿Qué hacen? Le van a aumentar agua, ¿no? Hasta que sea una cantidad adecuada de agua para que ustedes puedan consumir. Sí, lo diluyen. Lo mismo sucede acá. Y las células van a empezar a deshidratarse. ¿Ya? Empiezan a deshidratarse, empiezan a sacar agua. ¿Ya? Empiezan a jalar agua, el agua empieza a drenarse acá, y al no drenar, y como el problema no es ¿cómo se podría decir? No es inmediata su resolución, no se puede solucionar. Tristemente nuestro organismo no tiene mecanismos para eliminar glucosa. Por ninguna vía puede eliminar glucosa. Por vía digestiva no se puede eliminar. Por vía sudorípara no se puede eliminar. Respiratoria no se puede eliminar. Estoy hablando de todos los mecanismos por los cuales eliminamos sustancias, ¿no es cierto? Por vía emética, digestiva no se puede eliminar, biliar no se puede eliminar, lacrimal no se puede eliminar, salivar no se puede eliminar. Nos queda la más importante, que es la urinaria. La urinaria tiene un umbral de conservación de glucosa. Toda la glucosa que entra al túbulo, a ver, aquí lo veo, para que no nos sí. La glucosa misma es la que atrae todo lo que va a ser el agua, o es otra. El aumento de la osmolaridad. El aumento de la osmolaridad empieza a sacar agua, porque mucha concentración hace que las células empiecen a sufrir hipotonía. ¿Y eso es del potencial que tiene la glucosa? ¿Cómo? ¿Y eso es independientemente del potencial o del voltaje que tiene la glucosa? La glucosa en sí no tiene un voltaje.
Es neuro. No es una proteína como tal, pero es un depósito metabólico. Solamente para el valor osmolar, así más se eleva. ¿Ya? Ahora, ya seguiremos hablando de esto. Pucha, entonces vamos a tener aquí harta cantidad de agua. También harta agua. Al elevarse el agua, al elevarse la osmolaridad, ¿qué pasa? El paciente empieza a aumentar la presión arterial. Aumenta la presión arterial. Por lo tanto, el aumento de la presión arterial de la resistencia vascular hace que el corazón lata más fuerte, aumenta el inotropismo. Todo lo va a llevar hacia nuestro buen amigo el riñoncito. Acá está el riñón. Ahora, en el riñón, voy a dibujar aquí los puntitos. Aquí está dibujando el glomérulo renal. Aquí está la cápsula de Bowman. Acá está el punto contorneado proximal. Acá está la masa de Henle. Y aquí está el túbulo conector. ¿Qué sucede acá? Aumenta la presión de la arteria glomerular aferente. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión, porque el hipnotropismo está activándose, ¿no? El exceso de la presión es sacado por la cápsula glomerular, ¿cierto? Lo lleva todo el contenido del gravitado glomerular con todos sus componentes acá. Y la glucosa no debe filtrarse, pero empieza a filtrarse. Por la gran concentración y la gran presión que tiene el glomérulo, empieza a filtrarse grandes concentraciones de glucosa. Entonces aquí tenemos ya el agua y la glucosa. Ya, entonces se filtran estos dos. Sin embargo, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Aquí tenemos un mecanismo que se denomina la bomba de sodio, potasio, 2-cloro. Este mecanismo tiene doble función. Una, equilibrar el balance osmolar iónico, y por el otro, con transporte de glucosa. Este es el principal elemento. El cotransporte de la glucosa hace que nuevamente ingrese toda la glucosa que ha tratado de ser sacada del organismo, vuelve a reingresar hacia el torrente vascular y no se equilibra el proceso osmolar. Parte de ella se sale, ¿ya? Por eso, ¿cómo les puedo decir? La glucosa jamás se elimina por orina, siempre es negativa. La presencia de glucosuria, cuando el umbral es demasiado alto, la presencia de glucosuria es signo de diabetes, es un hallazgo laboratorial de diabetes. ¿Ya? No debería existir, la glucosa no se elimina, pero cuando es este umbral, pues parte de ella es eliminada. La gran mayoría regresa. ¿Ya? Es difícil que se elimine. La única forma de eliminar la glucosa es introduciendo a la célula. Por eso, la farmacología es vital. No hay curas milagrosas, no hay ninguna cosa así. No, solamente los fármacos pueden reintroducir la glucosa a la célula y bajar las concentraciones de la glicemia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí hemos visto algo interesante y es lo que vamos a ver hoy en la patología, porque la patología tampoco es tan... escucha, no vamos a ver los hallazgos multisistémicos, les voy a mostrar las alteraciones vasculares, les voy a mostrar las alteraciones a nivel de la célula pancreática, pero principalmente les voy a mostrar algo que pasa acá. El aumento de la glucosa produce nefropatía. Una pregunta. ¿Este aumento de la presión arterial igual es lo que ocasiona el daño vascular periférico? Sí.
Parcialmente. El aumento de la osmolaridad siempre va a desencadenar. Aquí, ¿qué creen que va a haber? Pues si hay mucha osmolaridad, si está disperso el gradiente osmolar, pues también ya no va a existir flujo laminar. Aquí vamos a ver a las células, los lados, va a empezar a chocar las células en el arterio, produce aterosclerosis. La presencia de diabetes es un factor importante para el desarrollo, para la propensión hacia enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. Enfermedades como lesiones vasculares, aneurismas vasculares, como sucede en la retinopatía diabética, como alteraciones en las cuales se pueden desencadenar los vasos sanguíneos próximos hacia los nervios periféricos sensitivos, la polineuropatía diabética. Entonces, es importante saber esto, y es cierto lo que tú dices, ¿no? La osmolaridad puede desencadenar otras alteraciones asociadas hacia el daño endotelial. Ya, muy bien. Doctor, ¿y ese daño periférico va a ser va a causar una amputación? ¿El daño periférico va a causar la amputación? Vamos a ver enseguida. ¿Ya? Porque hay enfermedades, es interesante. Todas estas preguntas, por si acaso, se las van a hacer, sí sé que les van a hacer. A usted les va a tocar en el examen de grado, cuando estén por salir de la carrera. Paciente con diabetes, escucha, cada vez hay más. Paciente internado con diabetes, con hiperosmolaridad vascular y un trastorno cualquiera, retinopatía, les va a tocar tal vez un pie diabético, una cardiopatía esclerótica asociada a diabetes, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Sé que les va a tocar. Y por eso vamos a incidir en todo esto. ¿Ya? Hay enfermedades macrovasculares, pero estas son complicaciones crónicas. Son crónicas. ¿Ya? Las tres agudas, pregunta de examen de grado. Les van a preguntar esto. Mi examen de grado lo he dado sobre un paciente que tenía pancreatitis. No se salvan de esto. La tercera, esta es la primera, coma hiperosmolar hiperglucémico, cetoacidosis diabética, diabética. Y la tercera complicación aguda de la diabetes es de acuerdo a los fármacos que se dan, eso se llama hipoglicemia. Este es iatrogénico. No es por causa de los fármacos que le administran al paciente. Por eso es de cuidadito la diabetes, ¿no? El paciente, cuando le recetas los fármacos, la insulina, por ejemplo, va a producir hipoglicemia. Hace que rápidamente un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1, ¿no es cierto? Toda la glucosa que se encuentra a nivel vascular, rápidamente las células en las cuales tiene contacto con la insulina que se da en el administrador, ingresa. El asunto es que acá algunas células se aprovechan, empiezan a ingresar grandes concentraciones de glucosa. Igual pasa con algunos hipoglicemiantes orales, ¿ya? Con la glibenclamida, la glipticida, la superglutaminas, ¿ya? Esto es lo que hacen es meter glucosa. Ahora, si estas células empiezan a meter glucosa, no queda mucho para una célula muy importante que tenemos, que es la neurona. Es tan grave que ¿en cuánto tiempo se muere el paciente? Dice que ha muerto su paciente después de un paro cardiorrespiratorio con hipoxia. 10 minutos tiene que hacer la expresión, 10 minutos de oro puede ser. 10 minutos resiste una neurona sin oxígeno. Son 10. Sí, pues, o sea, por minuto se pierde gran cantidad de masas de neuronas, a una razón de 200 millones. Ahora, en la glucosa, en la pérdida de glucosa, cuando el cerebro no tiene glucosa, ¿saben cuánto te puede saber? 10 minutos sin oxígeno. Una neurona sin glucosa muere en 4 minutos. Por eso hay que tomar medidas, acaso no es recetar, ya tiene diabetes, ahí tengo 500 fármacos a disposición, a ver, tómese estos, los primeros de la lista, vaya a comprárselos.
Tristemente, los fármacos que tenemos aquí en Bolivia son precisamente los que producen hipoglicemia, que desencadenan más alteraciones. Porque el resto, los que utilizan los estadounidenses, los GLP-1, las incretinas, los DPP-4, la carbosa, etcétera, 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 esos son bien seguros, pero son bien caros. Sí. En este caso, se está generando un aumento en el volumen, ¿verdad? En Sí. los cuerpos sanguíneos, y es por ello que hay una presión elevada. Pero también está habiendo todo el agua, todo el volumen está saliendo por la orina, también grandes cantidades. No tan grandes, porque la mayor cantidad, el 95% de la glucosa se está reabsorbiendo. Solamente lo que vence al umbral es lo que se está eliminando. No es que estamos eliminando, no es que se va a solucionar, no se puede solucionar por vía urinaria. La glucosuria lo que nos está diciendo es que mucha cantidad de glucosa tiene el paciente que está inclusive venciendo el umbral renal de reabsorción. Eso es. No se elimina tanta cantidad como la que tiene el paciente en la sangre. Entonces, por eso prevalece la presión y no la deshidratación. La deshidratación se mantiene. Bien. Interesante pregunta. Ya, gracias. Ya, está muy bien. Ya, aquí lo vamos a asociar con la clínica. La clínica tiene aquí 4 pesos. Poliuria. Polidipsia, polifagia. 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 Pérdida de peso. Pérdida de peso. Pérdida de peso. ¿Qué es poliuria? Aumento en la frecuencia de orina. O mucha orina, ¿no? El paciente empieza a orinar grandes cantidades de agua. ¿Por qué estas razones? Elimina agua, porque no se resuelve. Y esto viene clavado a esto. Polidipsia. ¿Qué es polidipsia? Sed. El paciente bebe agua, escucha. ¿Algunos han visto un paciente diabético? No. En general en su raza hartos, no se le está dando cualidad. Algunos pacientes, escucha, la verdad que escuchar alguna vez en caca. Es una enfermedad popular en la zona rural, es cuando te chupan la grasa, ¿qué es esto? Es esto. ¿Ya? El paciente empieza a orinar. En la noche se despierta, 3 de la mañana, tiene sed, toda su mucosa está cerca, pero el paciente toma ingentes cantidades de agua, toma agua. Lo único que está haciendo esto es solucionar parcialmente, está aumentando la osmolaridad, porque los vasoreceptores están pidiendo, ¿no? Mucha osmolaridad. Para la osmolaridad, ¿qué hay que hacer? Tomar agua. Cuando empieza a tomar agua, tiene sed, entonces se desvive tomando agua, todo el tiempo está tomando agua. ¿Ya? El asunto es que esto no soluciona nada, el problema sigue siendo la glicemia. La glicemia no se va a ir a ningún lado, se va a quedar. Y aquí también el paciente empieza a consumir alimentos, ¿no? Todo lo posible para regularizar la osmolaridad. No hay problema, el problema no es la osmolaridad, es la glicemia, ¿no? Y a tal punto llega la pérdida de peso. ¿Por qué razones? A ver, la pérdida de peso tiene un efecto concomitante. El efecto concomitante de la pérdida de peso es que en la célula, como no hay ingreso de insulina y glucosa, la insulina no tiene efecto y la glucosa no está llenándose, no está absorbiéndose la célula que dice, que no me están alimentando, quiero glucosa, ¿no? Entonces empieza a liberar citocinas, ¿ya? Empieza a estimular, en el caso de la diabetes tipo 1 es donde más se ve esto, el glucagón. El glucagón, ¿qué hace? Empieza a degenerar los lípidos. Empieza a generar, primero empieza a eliminar el tejido que más disponible tiene, el músculo, el glucógeno muscular. Van a ver a los pacientes rápido bajan de peso. Rápido, pero es tremendo.
en una semana, un día tienen, digamos, 120 kilos, y después de unas 3 semanitas ya están por 90, 80 kilos. Esperan 2 semanitas más, están con sus 60 kilos, así, pero bien demandados. Después se mueren. Esto de pérdida de peso entonces sería como una manifestación avanzada de la diabetes. Básicamente, no. No en todos los pacientes. Hay unos pacientes que son resistentes a este trastorno, pero es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1, porque hay teosemipol. ¿Sí? También, aparte de esos 4 pesos, había la parestesia o prurito y de los pacientes diabéticos por la glucosuria, las infecciones urinarias recurrentes. ¿Sí? Ya, también, sí, muy bien. El prurito y las parestesias son de la neuropatía diabética. Vamos a ver después. Complicaciones son. ¿Ya? Pero está muy bien, sí, cierto. Sí. Doctor, tengo una consulta. Es que yo tenía un familiar de que pues, tenía el caso de que presentaba glucosuria, pero luego de hacerse un examen de presión arterial sabía que era normal, y también que su glicemia en la que se hizo con una directiva también salía negativo. Salía 75, o sea, no me equivoco. Podría ser 2 causas. La primera causa es que la han tomado mal. Es la más frecuente. En la tira reactiva no ha salido, deberían de tomar nueva. Siempre se hace contraste. Porque la glucosuria sí o sí significa diabetes. Si hay glucosuria sin presencia de glicemia, de ahí a una segunda, tercera prueba, quiere decir que hay daño renal. ¿Ya? Hay daño renal que está permitiendo la salida de la glucosa que no puede probar. ¿Sí? Doctor, ¿por qué un paciente diabético su cicatrización es más lenta? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Primero hablaremos lo adulto. Está muy bien. Después del paciente que así rápidamente mucho peso, cuando ya se logra controlar lo que es el peso de la glucosa, ¿pueden subir de peso o se mantienen en ese estado? Como cuando ya se soluciona, por favor, bien para Cuando ya se tiene regulado ya. vuelven a subir de peso. Bueno, sí. Vuelve a reconstruirse nuevamente el tejido muscular. Pero es que, escucha, es interesante. Los pacientes pierden rápido peso. Inicialmente dicen, ay, qué maravilla, antes pesadas, pero se vuelven bien débiles. No es como un adelgazamiento normal, ¿no es cierto? Cuando adelgazamos de manera normal, porque estamos yendo al gimnasio, estamos ejercitando, ¿no es cierto? Hay crecimiento muscular, hay hipertrofia muscular, en este caso no, atrofia muscular. Los pacientes que ven, apenas pueden levantar los brazos, ¿no? Se cansan rapidísimo para caminar unos minutitos, mareando, ¿no? Además de que empieza a desencadenar algunas alteraciones, como la glucosa no está ingresando a algunas estructuras celulares superficiales, en especial a las células más alejadas. Estas empiezan a generarse rápidamente, le van a ver con la piel bien quebradiza, ¿no? Bien seca, ¿no? El pelito se debe empezar a caer. Algunos se ven incluso empiezan a perder los dientes. Porque el colágeno, el fibroblasto no tiene como formar colágeno, entonces empieza a sufrir estas alteraciones. Ya. Sí. Doctor, y si el paciente, digamos, está tomando los medicamentos, pero no logra subir de peso para nada, se mantiene y ha bajado drásticamente y no puede subir ahí de peso a lo que ha bajado? Bueno, está consumiendo fármacos, estando nivelado su nivel, está regulado su nivel de glucosa, está bien, no hay problema. Eso quiere decir que el paciente se está cuidando, ¿no? que ya ha cambiado sus hábitos alimenticios, está manteniendo su peso y está desarrollando fuerza muscular, no había tejido muscular. Está bien. O sea, el asunto no es que, escucha, le doy los fármacos, nuevamente regresas a una peso, no es el objetivo. No. El objetivo es que deshabituar al paciente, cambiar sus hábitos para que pueda producirse la normalidad, en la mayor mejora su pronóstico, ¿no? ¿Sí? Doctor, ¿hay un tipo de efecto rebote cuando un paciente deja de tomar medicamentos para la diabetes de un tiempo y vuelve a tomarlo después, pero en ese lapso de tiempo de que dejó de tomar se sentía bien y sus niveles de glucosa se mantenían? ¿Hay un efecto? No, porque la patología diabética es
A ver, con los fármacos lo que haces es evitar esto. Estos que son complicaciones agudas. ¿Ya? Cuando el paciente por ejemplo, llega a urgencias, se administra insulina, se administra condicionantes de algún tipo, ya sea por vía oral o por vía parenteral, si no tolera por vía oral. ¿Ya? Entonces el paciente eventualmente se recompone. También regula los niveles de potasio, porque el potasio es esencial para lo que hemos visto acá, ¿no es cierto? Para la apertura del canal. Eventualmente pierde el potasio el paciente que tiene nefropatía diabética. Empieza a eliminar no solamente agua, no solamente glucosa, empieza a eliminar también potasio. Electrolitos. Entonces se regula todo eso. El asunto es que el paciente tiene propensión a desarrollar, ¿cierto? Nuevamente una enfermedad aguda, pero tiene más propensión a que el paciente, si no consume su medicación, ya se vaya por otro lado. Las agudas ya no se vuelven tanto un problema, las crónicas se vuelven un problema. El paciente, si no hay los dice, ya no me siento mal, ¿cierto? Ya no tengo tanta sed, entonces dejaré de consumir. Pasan, no son rápidas estas enfermedades, pasan 3, 4, 5 años. El paciente ya no puede ver, pierde capacidad visual. El paciente empieza a percibir parestesia, un dolorcito en una neuropatía diabética, que en muchos casos es incluso incapacitante. Sentir dolor, un dolor, pero es un dolor sordo, es una molestia que está todo el tiempo. Hay un dato interesante acá. En Estados Unidos, cerca de 2 millones de personas al año se suicidan por la neuropatía diabética. Es muy molesto, ¿no? O, el peor de los casos, el que se ve más frecuentemente, ¿no? El paciente está todo normal, se mueve, sigue yendo a trabajar, empieza a perder sensibilidad. ¿Ya? Esto inicialmente no es un problema, pero por ejemplo, se queda una piedrita, ¿no? Estaba caminando, se queda una piedrita en el zapato, pero no la siente. Sigue caminando, nunca nota que, por ejemplo, había un alambrito ahí, ¿no? Entonces, después de varios días empieza a notar, caramba, te había tenido una herida, ¿por qué no lo siento? Y esta herida, como la afectación de la diabetes mellitus desencadena claudicación vascular. Uno de mis profesores, que es capísimo, también le toque con él estudiar, que es el doctor Patricio Gutiérrez. No deben conocer. Es el docente de investigación. Entonces, él resumía la diabetes mellitus con 2 palabritas, y es muy cierto. Claudicación vascular. La mayor cantidad de patologías asociadas sistémicas hacia la diabetes es del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo ya saben que es un mecanismo de transporte para las células inmunitarias, para la nutrición del nervio. Si el nervio empieza a fibrosarse, ¿cierto? Porque la diabetes produce engrosamiento de la lámina basal, ya vamos a ver enseguida. No hay comunicación entre el nervio y el tejido vascular, las fibras nerviosas empiezan a replegarse. No hay dolor. Como está engrosada la lámina basal, las células que se encuentran ahí, que están vigilando que existen infecciones o no, empiezan a mandar señales. Hay un muro, una pared de piedra entre ambas, de la lámina basal, con una gran cantidad de amiloidosis. No hay proceso inmunitario. El paciente, 3 semanitas después de que se ha presentado esto, tiene una úlcera de unos 5 centímetros con necrosis del tejido subcutáneo y necrosis del hueso. Y el diabetes, aplicación. Así es. Produce alteraciones a este nivel. ¿Ya? Sí. En caso de los fármacos, cuando un paciente ya está descontextualizado, es decir, en pérdida de peso, pero los fármacos no le hacen eso, que empieza a tomar los fármacos, los niveles de glucosa siguen elevados. Los fármacos para la diabetes mellitus tipo 2, porque la diabetes mellitus tipo 1 no se trata con fármacos que no son insulina. En la diabetes mellitus tipo 2
Cuando no existe, cuando ya no existe, o sea, cuando existe mucha tolerancia farmacológica, porque los receptores ya no son útiles, ya no te queda de otro. Insulina lo que es. Pero pese a la insulina, por ejemplo, yo le digo, Ya. pese a la insulina, la glucosa no baja de 200 y hay veces que se puede internar más de una semana. Caramba, ese es el umbral entonces de la pasión. A ver, el proceso regulatorio es como la hipertensión arterial, es poco. Un paciente con hipertensión arterial jamás va a volver a tener la presión basal, ¿no ve? Porque múltiples mecanismos vasculares se han acoplado a esa misma normalidad, se regula más o menos en un basal, ¿no? Tiene que encontrarse por alrededor de unos 50 a 20 milímetros de mercurio por debajo del patobor. Y o sea, ya no vuelve a ser 110, 70, ya no vuelve a ser así. Entonces el normal de mi paciente va a ser 140, la presión sistólica, y 90 la presión diastólica. ¿Ya? Ese va a ser su normal. No hay forma de bajarle más. Bajarle más va a desencadenar que mi paciente se complique, porque ya su organismo va a empezar a actuar como si tuviera hipotensión. Eso no es bien. Se va habituando al patológico. Después de 20 años con hipertensión, no le puedes bajar a lo normal. Le bajas a lo normal, tu paciente se va a morir. Lo mismo pasa con la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 ya no tiene la normalidad, nunca va a bajar a 110, nunca va a bajar a 100. Se va a mantener por encima de 140, 150, 170, 200. ¿Muy bien? Le bajan la glucosa, no hay receptores. ¿No? Si bajas la glucosa demasiado, los receptores y la insulina no se van a producir. Entonces el paciente va a tener la clínica de como si tuviera hipoglicemia. O sea, es que así se va habituando el organismo, hacia lo máximo. Probablemente es eso, no hay suficientes insulinas, tal vez no hay suficientes receptores, o no hay suficiente cantidad de insulina para activar receptores. Entonces, lo más probable es que se habría que cambiar, no sé, por un fármaco, a otro fármaco más fuerte, que produzca mayor cantidad de insulina o introduzca mayor cantidad de glucosa al organismo celular. ¿Verdad? Ahí ya los hipoglicemiantes orales ya no son una opción, hay que ver otros tipos farmacológicos para poder estabilizar un cuadro. Pero como te digo, le bajas, por ejemplo, a tu familia que tiene 200, si esa es su normalidad, le bajas a 180, 160, que vendría a ser algo bueno, el paciente se va a dormir, no puede por sí, coma, ¿ya ven? Así es. Eso, pero hay que manejarlo bien, pues se tiene que hacer con exámenes de laboratorio de glicemia frecuente, el control glicémico frecuente. Así es. Doctor, ¿y en cuánto tiempo llega a aparecer la clínica de diabetes? La clínica de la diabetes. La diabetes no se presenta de la noche a la mañana. Puede tardarse años, meses a años en desarrollarse la clínica de la diabetes. Hay algunos cuadros, pero esto no es diabetes, ¿no? Que se denomina la hiperglicemia por shock. ¿Ya? En algunos shocks, por ejemplo, en el shock séptico, se ve siempre hiperglicemia, se puede ver hiperglicemia porque es un mecanismo de salvataje de las células para favorecer la proliferación de células inmunitarias. ¿Ya? Pero es pasajero. A los pacientes con shock séptico habitualmente también hay que revisar eso, ¿no? Porque el aumento de la hiperglicemia produce aumento de la presión arterial y puede desencadenar cambios que pueden afectar al metabolismo cardíaco cuando está muy complicado. Los traumatismos hacen que se libere glucosa. Las quemaduras hacen que se libere glucosa. Las quemaduras grandes siempre tienen que venir por eso con glicemia. Y les he dicho, ¿no es cierto?, una clave. Paciente que vaya a consultarles, así venga con, no sé, doctor, tengo paranoia, ¿no? Le tiene que tomar glicemia. ¿Ya? ¿Cierto? Así venga por, doctor, me ha salido un granito. Igual, van a tomar glicemia. Tienen que acostumbrarse. Hemograma, glicemia. Todos los casos.
Muy bien. Un poco la atención del coma intracelular de hiperglucemia. Sí. Es de qué signos y síntomas podemos reconocer antes de que nuestro paciente entre en este estado. El paciente, esto quiere decir que ya está complicado, el paciente está en coma. Sí, Está para perdido. evitar eso, o sea, digamos yo tengo un familiar que tenga ese nivel de osmolaridad, ¿no? Pero yo cómo puedo, signos y síntomas que pueda haber en el Primero, no aparece así de la nada. El paciente tiene diabetes Sí, diagnosticada. sí, sí. El paciente tiene diabetes diagnosticada antes de presentado polidicia por falta de pérdida de peso. Si la osmolaridad se eleva demasiado, va a producir esto. La deshidratación, primero vas a notar deshidratado. Al paciente lo vas a empezar a notar que empieza a perder, no sé, la conciencia. ¿Qué fecha es? Pues, ¿cuál es tu nombre? No te resulta una estación en ningún lado. Y empieza a perder la conciencia hasta que empieza en coma. Así es, o sea, primero técnicamente es diabético con los peces, ¿no? Después pierde peso, la pérdida de peso viene por la musculatura, ¿no? Pierde primero músculo, después grasa. ¿Ya? Al perder músculo, no solamente se libera la glucógeno muscular, también se libera ácido láctico. Por eso se llama cetoacidosis. Ácido láctico. Que el paciente tiene altas concentraciones el pH baja, ¿cierto? Se mueve su pH bajo. El paciente tiene algunas características como la respiración de pulmón. Trata de respirar para mantener dióxido de carbono y las respiraciones bien episódicas. Así es. Se escucha, de hecho, es interesante. Cuando estaba en el hospital, en emergencias, literalmente, había días en los cuales teníamos 2 pacientes en emergencias concentrados de diabetes. De verdad, hay tanto pacientes. ¿Ya? Y si se complica aún más, el paciente pierde la conciencia y ahí es imposible, ahí es como porque es como una lidia, porque es derivado de los modales. Vamos a hacer una preguntita más antes de concluir la introducción. ¿Sí? ¿No? En caso de que un paciente ya pierda, se atrofia bastante su músculo, esté bastante delicado, pero ese paciente toma conciencia y es responsable, toma sus medicamentos y regula su peso. Y quiere cambiar totalmente, quiere, digamos, hacer bastante actividad física, quiere ganar músculo, quiere tener un contexto. Hay una posibilidad que pueda tener ese cuerpo, si no va a estar condicionado para todos. Es que, o sea, eso es algo, pero hay algo que tienen que saber. Los pacientes con diabetes habitualmente no tienen hábitos. Les voy a decir algo que parece cruel, pero es necesario. Al paciente con diabetes lo tienen que asustar. Siempre. Paciente llega con diabetes, con una diabetes, digamos, no tiene clínica ni siquiera, pero está con glicemia de 180, ya es diabetes, ¿no? Porque el señor, si no controla su diabetes, será brusco. El paciente no hace caso, de verdad. No hace caso. Pero obviamente le tienen que informar bien, pues, ¿no? No es, te vas a morir, ¿no? No van a ir donde otro doctor que le va a decir, no está grave, pero después se va a complicar, ¿no? Donde tienen que decir, señor, tiene altas posibilidades de que se muera, pero es por esta razón, entonces tienen que tomar cosas así, el paciente toma conciencia. ¿Ya? Por eso, buen pronóstico en diabetes, que regrese a la normalidad. No. Hay algunos milagros, pero no hay algunos. Pero hay algún mecanismo de regulación para que, por ejemplo, en el intestino ya no, en el intestino tanto como el hígado dejen de, como tal, reabsorber lo que va a ser monosacáridos de glucosa, tipo, ya que hay algunos mecanismos, hay fármacos. Se denominan los GLP-1. No, esos son los incretinas.
hay la carbosa, no me acuerdo bien, pero esto lo que hacen es inhibir la absorción, ¿ya? Inhiben la absorción a nivel intestinal y a nivel renal. Y de manera tipo del organismo No tiene cómo. El organismo está diseñado para mantener sustrato nutricional. Es un mecanismo de supervivencia. Necesitamos glucosa para todo, entonces lo guarda como si fuera oro, ¿cierto? La glucosa la guarda, la almacena, la utiliza, no la elimina, no la puede. ¿Ya? Eso no puede pasar. Naturalmente, pero fármacos hay, fármacos que impiden estas vías de absorción, por ejemplo. En nuestro medio no hay, es la macana. En Estados Unidos hay. La primera línea del manejo según American Diabetes Association, muchas son incretinas, son inhibidores de la absorción, son algunos hipoglicemiantes bien especiales que aparte producen anorexia, es una maravilla. Y son inyecciones, son todas parenterales, ¿ya?